Capítulo 7. Relación y compañerismo. Hay dos grandes objetivos en la redención. El primero es la relación. Dios actúa con el fin de que el hombre puede convertirse legalmente en su hijo, en partícipe de su propia naturaleza, de modo que sea un legítimo heredero y coheredero con Jesús. El segundo objetivo es restaurar al hombre su compañerismo perdido. Esto solo le puede ocurrir cuando la justicia le es restaurada. Job 33:26 dice, y restaurará al hombre su justicia. No puede haber compañerismo a menos que el hombre pueda estar en la presencia del Dios Padre sin conciencia de culpa, pecado o inferioridad. No puede haber un compañerismo de la clase que el Padre anhela, a menos que el hombre esté completamente libre de la conciencia de pecado y libre del miedo del dominio satánico. De suerte que todo el proceso redentor va encaminado hacia el fin de que Dios puede tener hijos y que éstos vivan en el más íntimo compañerismo de amor y libertad con Él. Por lo tanto, el ser hijos tiene que basarse en razones legales. No debe haber duda en cuanto al derecho legal del hombre de estar en la familia de Dios. El problema del pecado tiene que ser arreglado sobre bases legales, de modo que Dios pueda tener el perfecto derecho de impartir al hombre su propia naturaleza, por la cual lo convierte en una nueva creación. El pecado y la naturaleza pecaminosa deben ser expulsados por la entrada de la naturaleza divina. Su espíritu debe estar en perfecta armonía con el Padre. El hombre también es espíritu. La parte del hombre que tenía que ser recreada fue el espíritu. Su mente es renovada y su cuerpo puesto bajo la sujeción de la palabra. Esto constituye la primera fase de una perfecta redención. El hombre debe hacerse verdadero hijo de Dios, tan verdadero como lo fue Jesús durante su vida terrenal. Esto únicamente puede ocurrir mediante un renacimiento de su espíritu, una nueva creación real de la que habla Jesús en Juan 3:3-8. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Santiago 1:18 nos dice que somos engendrados de la voluntad del Padre. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dos cosas se revelan aquí. Nos ha hecho nacer de su voluntad, nos hizo nacer por su palabra. Todo esto es de Dios. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La nueva creación es toda de Dios, efectuada por la palabra y por el Espíritu Santo. Es una relación planeada y ejecutada por Dios. Esa nueva creación es toda de Dios. El hombre es realmente un hijo de Dios, así como todos somos hijos de un hombre y de una mujer. Tan pronto como el hombre es recreado, el Padre inicia el sublime proceso de la renovación de su mente. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra, transfórmense, viene del mismo vocablo griego del cual se deriva la palabra transfigurado, al hablar de la transfiguración de Jesús en el monte. La renovación del entendimiento tendrá que ser una transfiguración de nuestras mentes. Nadie puede subestimar este hecho tan maravilloso. Estos entendimientos nuestros han sido dominados por los sentidos, de modo que todo el conocimiento que tenemos ha sido un conocimiento sensorial. Este entendimiento nuestro va a ser renovado por el Espíritu y por la meditación y práctica de la palabra, hasta que nuestra mente esté en perfecto compañerismo con nuestro espíritu recreado y con la palabra de Dios. Pocos creyentes tienen un entendimiento renovado. Por consiguiente, solo unos pocos penetran en las cosas profundas de Dios y su vida de oración rara vez se convierte en realidad. Solo unos pocos conocen las riquezas de su gracia.
Primera de Corintios 2, 10 al 13 nos dice cómo el Espíritu escudriña todo, aun las cosas profundas de Dios, de modo que podamos saber lo que libremente nos ha sido otorgado por Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El entendimiento renovado que entra en este profundo y substancioso compañerismo con el Padre por medio de la palabra de Dios es capaz de apreciar y entender la riqueza de la obra redentora efectuada en Cristo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto no encuentra eco en los oídos del creyente ordinario. Y sin embargo, dicho creyente es poseedor de todas las cosas que Cristo efectuó en su redención. Él ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. El cristianismo es la vida de Dios impartida al hombre, más el caudal de riquezas de la naturaleza divina que nos es impartida, y el descubrimiento que hace el Espíritu de la riqueza de Dios revelada en Cristo y en su obra redentora. Es un evento provocador de fe, un evento que estimula al amor. Es un hecho que revoluciona el intelecto y emociona también el espíritu. Eleva al hombre de lo natural a lo sobrenatural. Eleva a la mujer de lo natural a lo sobrenatural. Cuando su mente es renovada sobre la base de su filiación legal como hijo, él puede tomar el lugar que le corresponde. Él puede disfrutar de los derechos y privilegios de hijo. Él puede asumir la responsabilidad de hijo y penetrar en todas las riquezas de la gracia de Dios. Esto ocurre cuando el hombre pierde su conciencia de pecado y su sentido de inferioridad. Él jamás hace esto hasta que conoce acerca de la justicia. Desgraciadamente, muchos ignoran hoy esta justicia. Ellos piensan que la justicia consiste en hacer obras buenas o en tratar de portarse bien. Pero en la revelación que Dios dio a Pablo, justicia significa la habilidad de estar en la presencia del Padre sin ningún sentido de culpa, inferioridad o pecado, y tan libre en la presencia del Padre como lo fue Jesucristo. Algunos piensan que tenemos que esperar a que muramos para que esto sea posible. Sin embargo, todo esto es nuestro ahora, en este siglo malo actual. Ahora mismo podemos disfrutar del dulce compañerismo y comunión con el Padre, así como Jesús lo disfrutó durante su carrera terrenal. Hebreos 9:9, hablando de los dones y sacrificios bajo el primer pacto, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. La sangre de los toros y machos cabríos solo podía cubrir el pecado, y la víctima expiatoria únicamente podía llevar los pecados simbólicamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y Jesús quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo, entonces Hebreos 9:14 se hizo una realidad. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Hebreos 10, 1 al 3, hablando del primer pacto, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. No había nada perfecto acerca del antiguo pacto. Cuando Él vino, hizo un sacrificio por los pecados para siempre, como dice Hebreos 9:26. Entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo. Él hizo posible la nueva creación. Él hizo posible la remisión de los pecados. Todos los pecados que cometimos fueron remitidos y borrados como si jamás hubiesen existido. Esa nueva creación tiene que estar libre de conciencia de pecado, de modo que el creyente ya no sigue en el yugo de la condenación satánica. Romanos 8:1 se convierte en una realidad. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien los declara justos. Dios mismo lo ha hecho. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A nosotros no solo nos es reconocida e imputada la justicia, sino que nos ha sido impartida en la nueva creación. Efesios 4:24. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido creados en la justicia y en la santidad de la verdad. Esto conmueve el corazón. El mero hecho de una nueva creación y de una nueva filiación demanda una perfecta justicia. ¿Podría pensarse en un hijo que no pudiera estar en presencia de su padre? El ser hijos no tendría ningún significado y ningún valor. Tenemos ahora una perfecta relación. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus verdaderos hijos e hijas. Nuestra relación no puede ponerse en tela de juicio porque se basa en la obra consumada de Cristo. Dios mismo la ha efectuado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y lo confesamos como nuestro Señor, Dios mismo, por la palabra de Dios y por el poder y la energía del Espíritu Santo, nos recreó, impartiéndonos su propia naturaleza, la vida eterna. Juan 6:47. El que cree tiene vida eterna. Primera de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte de la cual él ha pasado es la muerte espiritual, la unión con Satanás. Él ha pasado de ella por haber nacido de nuevo. Ahora, él está en la esfera de la vida sobrenatural, como dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí se nos describe todo el cuadro. Por la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinamos como reyes en el reino de la vida y también como conquistadores y vencedores. Este es un esfuerzo triunfante emanado del corazón del Padre, no para convertirse en realidad cuando lleguemos al cielo, sino aquí, en la tierra, ahora mismo. Compañerismo. El compañerismo se basa en la justicia. Compañerismo significa compartir juntos. El matrimonio es una buena ilustración. Es una compañía. Es llevar la carga los dos como uno solo. Es un intercambio igual, donde ambos dan lo mejor. La otra palabra que esto sugiere es comunión. Esto significa que los dos están llenando la misma copa y ambos se convierten perfectamente en uno en la mixtura. Así como Dios dice, los dos serán una sola carne. Este es un compañerismo verdadero. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Nuestro compañerismo con el Padre se basa en una relación. El compañerismo es lo que hace la vida matrimonial agradable y hermosa. La ley que une al hombre y a la mujer no produce el compañerismo. No es el hecho de que la mujer sea una buena cocinera y ama de casa, o que el hombre sea siempre un buen proveedor y un caballero, lo que produce ese compañerismo. Es cuando el hombre y la mujer están unidos perfectamente en lo espiritual, en lo físico y en lo intelectual, es cuando se obtiene esta comunión. Esto es un verdadero compañerismo. Nosotros con frecuencia tenemos en nuestro hogar un compañerismo limitado. En la iglesia tenemos un compañerismo limitado con los creyentes. Esto significa que también tenemos un compañerismo limitado con el Padre. Es el compañerismo ilimitado lo que trae felicidad al hogar. Es el compañerismo ilimitado con el Padre y de los unos con los otros lo que produce el gozo más profundo y abundante en la vida del creyente.
Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nosotros fuimos llamados al compañerismo con su Hijo. Este es un llamado celestial. Tenemos que compartir las cargas de Jesús, llevando a un mundo perdido el conocimiento de la verdad. Tenemos compañerismo con Jesús cuando vamos al África, a la India, a la China, a Latinoamérica, a México como misioneros. Tenemos compañerismo con Jesús cuando apoyamos al misionero que va a cumplir su misión, respaldándolo con nuestro dinero y con nuestras oraciones. Tener compañerismo significa dar. Tengo compañerismo con el misionero cuando le envío mis ofrendas. He sido llamado a este compañerismo con Jesús y ahora estoy extendiendo el compañerismo del Maestro y realizando su voluntad en el mundo. El nuevo nacimiento y la justicia llevan un fin, que podamos disfrutar del más dulce compañerismo con el Padre y con el Hijo. El compañerismo es el originador de la fe real. Si encontramos a uno cuya fe sea débil, podemos estar seguros de que su compañerismo ha sido interrumpido o es de un tipo muy débil. El compañerismo entre esposo y esposa puede ser quebrantado fácilmente. Sin embargo, el matrimonio no se disuelve. Esto solo lo puede hacer el registro civil que casó a la pareja. El compañerismo quebrantado no rompe tu relación, pero la debilita y la despoja de sus más ricas bendiciones y privilegios. Toda fe débil proviene de un compañerismo de baja calidad. La mayoría de los cristianos han perdido su compañerismo y han puesto el deber en su lugar. Son como los esposos cuyo compañerismo ha sido quebrantado. El esposo trae al hogar obsequios y regalos que solo hacen derramar lágrimas a su esposa. Ella no quiere los obsequios, no quiere los regalos, ella quiere la restauración del compañerismo. El compañerismo roto es algo de lo más triste en la experiencia humana. Aquí tenemos a una pareja que ha vivido en absoluta armonía. Entonces, una palabra descortés o un acto irreflexivo ha estropeado sus vidas. Ambos son demasiado orgullosos para reconocer su falta. Y el abismo entre ellos se hace casi infranqueable porque no están dispuestos a perdonarse el uno al otro. El Espíritu Santo nos ha dado la clave para restaurar el compañerismo roto en la primera epístola de Juan. Esta breve epístola fue escrita para indicarnos cómo mantener nuestro compañerismo y cómo restaurarlo cuando ha sido quebrantado. Primera de Juan 1:3-4 dice: Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. El gozo no puede ser cumplido sin un compañerismo pleno. Primera de Juan 1:5-6. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz, y entre tanto que estés en comunión con él, estás en la luz. Pero en el instante que tu compañerismo se quebrante, vas a la oscuridad. El odio equivale a tinieblas. Ese odio ha cegado nuestros ojos. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este hombre está fuera del compañerismo. Anda en tinieblas, no sabe a dónde va. ¿Cuántos cristianos hay así? No quieren caminar a la luz de la palabra de Dios. Eso significa caminar en amor. Cada paso fuera del amor es un paso a las tinieblas. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En tanto que caminemos en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia todas las equivocaciones y errores que hayamos cometido. Primera de Juan 1:8-9. Si decimos que no tenemos pecado, cuando hemos roto el compañerismo y andamos en tinieblas, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Este pasaje no ha sido escrito para el mundo, ha sido escrito para la iglesia, para la familia de Dios. Tiene que ver con el compañerismo. En el mismo instante que tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Ahora tú tienes que perdonarte a ti mismo y olvidar tus pecados y seguir en amor con Él. Porque el continuo recordarte a ti mismo tus errores pasados y pecados es negar la eficacia de su perdón y el valor de su santa palabra. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el abogado justo. Él puede ir ante el Padre cuando estamos bajo condenación y rehuimos su presencia. Él es siempre justo. Él siempre puede abogar por nuestra causa. En el instante en que pedimos perdón al Padre, Jesús presenta nuestro caso ante Él y nuestro compañerismo es restaurado. No hay necesidad de que permanezcas un solo minuto en tu compañerismo quebrantado después de que hayas cometido algún pecado. De consiguiente, seguir viviendo en un compañerismo roto y afligirse por el error cometido es añadir gozo y gloria al demonio. En el instante en que tú hayas hecho algo malo y que tu compañerismo se haya afectado, pide perdón al Padre y continúa en compañerismo con Él, como dice Primera de Juan 1:9, 2:1-2. La restauración del compañerismo es la restauración del gozo y la restauración del poder con Dios. Entre más intenso sea el compañerismo, más profundo será nuestro entendimiento de la palabra. El compañerismo profundo y vigoroso significa que penetramos más allá de la superficie de esta mina de inagotables riquezas. Tú no puedes caminar en amor sin compañerismo. Caminar en amor es caminar en compañerismo. Vivir la vida de amor es vivir la vida de compañerismo. Es traer gozo al corazón del Padre. Este compañerismo con Él es la cosa más grande, más agradable y más excelente que pueda haber en el mundo. La Iglesia sabe muy poco acerca de ello. Todas las congregaciones cristianas saben muy poco acerca de esto. Casi nadie lo predica y sin embargo es la médula de la experiencia cristiana. No puede haber crecimiento en la fe, o crecimiento en la gracia, o crecimiento en la sabiduría, o crecimiento en el gozo con el compañerismo roto. Si tu fe se ha debilitado, tu vida de oración será una mera forma y todo proviene del compañerismo roto. Si tu gozo se ha extinguido, es porque el vaso que lo contenía tiene una rajadura. Tu utilidad y testimonio han perdido su valor y solo consisten en palabras vanas, y todo porque el compañerismo ha sido quebrantado. Si tú quieres tener un testimonio vigoroso y pleno, debes de tener también un compañerismo vigoroso y pleno. Hay tres cosas que caracterizan al compañerismo. Tú tienes que aprovecharte de tu justicia. Tú llevas los frutos de la justicia. ¿Cuáles son los resultados? Tú ahora puedes orar por los enfermos, echar fuera a los demonios, entender las Escrituras y conducir a los perdidos a Cristo con una libertad increíble. Hay gozo en esta vida en Cristo. Cuando tú andas en la justicia, andas como Jesús anduvo cuando estuvo en la tierra. Tienes plenitud de gozo. Es el gozo de la experiencia cristiana que hace del cristianismo la cosa más atractiva del mundo. Cuando el gozo se va, la palabra pierde su poder, su frescura y su riqueza. Solo cuando el compañerismo es abundante y estamos en la plenitud de la justicia, Dios es glorificado y las almas son salvas. Una tercera cosa, el compañerismo roto no permitirá que nuestra fe se desarrolle. Aquí está la palabra de Dios. Es tan vigorosa y plena hoy como siempre. Lo ha sido, pero en una forma u otra, los labios están como paralizados. Ya no hay más luz sobre la palabra. Los enfermos piden ayuda, pero no la encuentran porque el compañerismo está roto y se acaba poco a poco. El compañerismo en plenitud es el gozo de la vida en su más alto grado. El compañerismo en plenitud es la tierra fértil donde la fe se cultiva y produce fruto. La fe muere cuando el compañerismo es débil, se marchita completamente. Es como una planta en el desierto.
Tomando tu lugar en la justicia, encontrarás gozo en la palabra de Dios, libertad para usar el nombre de Jesús, y la fe vencedora te hará dominar toda circunstancia a la que te enfrentes. Es por eso que mantener un compañerismo vigoroso y pleno es de vital importancia. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Esta es la clave. Es la palabra morando en nosotros, en toda plenitud, su variedad, su belleza y su gracia, la que produce un compañerismo de tipo vigoroso. Esto dará lugar al amor, producirá todos los frutos de la justicia. La fe no podrá crecer vigorosa en ningún otro tipo de suelo. Una vida intensa de oración depende de tu compañerismo. Tú tienes que estar en compañerismo o no podrás disfrutar de los privilegios del trono de la gracia. Si tu compañerismo se ha roto, ya sabes lo que se necesita para restaurarlo. No te conviene permanecer en las tinieblas. Muchísimas cosas estarán en peligro. Preámbulo al tema: Él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Saber que Satanás ha sido derrotado por nuestro sustituto y que su derrota es eterna, hace de nuestra redención una bendita realidad. Es importante saber que esa derrota le fue causada por nuestro sustituto, Jesucristo, y abonada a nuestro crédito. De modo que en los archivos de la Suprema Corte del Universo, nosotros somos los amos y señores sobre Satanás. Y él tiene que reconocer que en el nombre de Jesús, nosotros somos sus superiores. Cuando el corazón conoce esto, así como el cuerpo conoce el calor y el frío, entonces la fe es innecesaria. Este es un simple hecho que hemos llegado a conocer, y podemos actuar de acuerdo con este conocimiento, así como actuamos cuando pisamos tierra firme y sabemos que es capaz de sostenernos. Sabemos que Dios mismo puso a Satanás con toda su habilidad bajo nuestros pies, y que somos considerados por el Padre y por Satanás como amos del dominio de las tinieblas. Estamos tomando el lugar de Jesús. Estamos realizando en nuestra vida diaria las cosas que Jesús hubiera realizado al estar en nuestro lugar. Él vino para destruir las obras del adversario, de Satanás. Nosotros estamos completando la obra que Él comenzó. Entonces, levántate y toma tu lugar, actúa como hijo y asume tus responsabilidades. Entonces, mujer, levántate y toma tu lugar, actúa como hija y asume tus responsabilidades. Atrévete a lo imposible. Su nombre no puede fallarte. Tú eres vencedor. Él te hizo serlo. Acostúmbrate a ello, de modo que puedas desempeñar tu papel. Haz que tu confesión armonice con los hechos. Tú eres lo que Dios dice que eres en Cristo. Recuerda que su palabra es la verdad o la realidad. Acomete valientemente apoyado en la palabra de Dios. Capítulo 8. Él puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies. En los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios, tenemos la consumación de la obra substitucional de Cristo con respecto a Satanás y a los demonios. Pablo ora así en Efesios 1, 18 al 23. Alumbrando los ojos de su entendimiento, a que Él les ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Él justamente proclama que esto fue, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Él declara que la misma habilidad que obró en el cuerpo muerto de Jesús cuando fue resucitado a la inmortalidad, está obrando en nosotros. El corazón, el espíritu, difícilmente puede aceptar que la misma fuerza y el mismo poder resucitador que obró en el cuerpo muerto de Jesús es nuestro hoy. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, o sanará, o fortalecerá también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y le hizo sentar a su diestra sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Debes tener presente siempre que fuimos resucitados juntamente con Él, y nos hizo sentar juntamente con Él en los cielos, de modo que, representativamente, nosotros estamos sentados sobre el trono con Cristo. Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos miembros de ese cuerpo, de modo que si la cabeza es exaltada, el cuerpo es exaltado con ella. Si a Jesucristo se le ha otorgado toda potestad, esa potestad pertenece a la Iglesia, su cuerpo, y es para aprovechamiento y beneficio de la Iglesia. Si Él conquistó todas las fuerzas de las tinieblas y las dejó paralizadas y maltrechas antes de que se levantase de los muertos, es como si nosotros hubiéramos realizado esa poderosa obra. Todo esto se suma a nuestra cuenta y se abona a nuestro crédito. ¿Cuándo aceptarán esto nuestros corazones? ¿Cuándo se harán productivas nuestras mentes con este poderoso descubrimiento de lo que somos en Cristo hoy? Fijémonos con cuidado en los versos 22 y 23. Y sometió todas las cosas a la Iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Entonces, todas estas influencias malignas y perversas están bajo nuestros pies. Nosotros somos los amos de todas ellas. Él no las derrotó para sí. Él las derrotó para nosotros. Él no peleó el combate para su gloria, sino para nuestro bien. Adán nos vendió en su pecado de alta traición. Jesús nos redimió, derrotó a nuestro enemigo y lo puso bajo nuestros pies. ¿Cuándo aceptaremos esto? Este conocimiento debiera sernos tan familiar y tan útil como lo son las tablas de multiplicar. Alguien tiene que ser su pionero y comenzar a enseñarlo. Escucha el verso que sigue. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud de Él. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos. La misma cosa se repite en Colosenses 2:9 al 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y no solo es Él nuestra plenitud, pero también nosotros somos su plenitud. La palabra plenitud viene de un vocablo griego que casi es intraducible, pleroma, que significa completo, perfecto o cualquier otro sinónimo que sugiere plenitud. Nosotros hemos recibido de esa plenitud nos ha llenado. ¿No te das cuenta de la superioridad que tenemos sobre las fuerzas diabólicas? Ellas están bajo nuestros pies, dice 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Este es el aleluya de la nueva creación, y jamás se hace real hasta que comenzamos a proclamarlo, hasta que comenzamos a decir al mundo lo que somos en Cristo. Hebreos 9:12 nos dice que esta es una redención eterna, no solo una redención para el momento en que se efectuó, sino que Satanás está tan derrotado ahora como lo estuvo cuando Cristo se levantó de los muertos, y que Él está tan sujeto al nombre de Jesús como lo estuvo cuando el Salvador lo conquistó. Al escribir a la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios 2:6, dice Pablo: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que están destronados, en su amo y su cabeza, Satanás. Esta sabiduría de los que han alcanzado madurez es algo que no necesitamos repetir. El gran cuerpo de Cristo está en su infancia. Los creyentes son todavía niños en Cristo. Muchos de nuestros líderes jamás han pasado de allí. Ellos siguen dominados por los sentidos. Son hombres grandes en la esfera de los sentidos. El conocimiento sensorial se ha apoderado de la iglesia, ha atado a sus líderes, a sus pastores y predicadores y los mantiene cautivos. Se sabe muy poco de la sabiduría espiritual y de la revelación en el conocimiento de Él. Colosenses 1:9 al 12 es casi desconocido. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Apropiémonos de esto, nos pertenece. Jamás habremos de luchar por obtener fe después de esta experiencia.
Tu vida de oración será como la del Maestro, Jesucristo. El sentimiento de indignidad que proviene de la conciencia de pecado será destruido por este cabal conocimiento, para que el conocimiento pleno y exacto de nuestra redención ocupe su lugar. Él dice que necesitamos esto para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Esto nos convertiría verdaderamente en poderosos hombres de Dios. Notemos el verso 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dios nos ha hecho aptos y por lo tanto hemos pasado ya de ese periodo de adolescencia y debilidad a la perfecta madurez en Cristo. ¿Qué grupos de oración tendríamos si entendiéramos la realidad de los versículos 13 y 14? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Fíjate en lo que esto significa. Si tú estás consciente de una perfecta redención del dominio de Satanás, caminarás con la misma seguridad con que Jesús caminó durante su vida terrenal. Esa seguridad proviene de saber que todo lo que tú hayas hecho alguna vez o todo lo que hayas sido dejó de existir en la nueva creación. Todo tu pasado ha dejado de existir. Tú comienzas de nuevo. Si tú cometes errores, cuentas con la intercesión de Jesús. Todo lo que tú tienes que hacer es reconocer tu pecado, arrepentirte verdaderamente, y este es borrado instantáneamente, y tu compañerismo es restaurado. Tú has sido librado de la autoridad de Satanás. Él no tiene autoridad o derecho legal para reinar sobre ti. Tú eres el amo absoluto de las fuerzas satánicas en el nombre de Jesús. Tú estás ahora en el reino del Hijo de aquel Padre de amor. Allí nosotros somos los amos. Somos los conquistadores sobre las tinieblas. Quiero que te des cuenta de que tú tienes exactamente la misma posición que Pablo tuvo, y que tienes derecho a hacer lo que está escrito en Colosenses 1, 28 al 29, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Él está hablando aquí del hombre de la nueva creación. Fíjate ahora en el verso 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque es Dios quien obra en ustedes así el querer como el hacer de su buena voluntad. Tú puedes ver que este combate no es nuestro, es su combate. Él combatió para nosotros. Él está haciendo una obra poderosa en nosotros y una obra poderosa por medio de nosotros para ayudar a otros. En Efesios 1, 3 al 7 se encuentra una descripción de la redención y de la nueva creación tal como Dios la planeó y la ejecutó. Es una obra de proporciones divinas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora fíjate, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vuelve a leer esto de nuevo y también escúchalo de nuevo. Compenétrate de aquel plan eterno que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos suyos. Nosotros somos el producto de ese plan. Y cuando vino la plenitud del tiempo, Él anunció al gran mundo pagano: el que quiera puede venir y pertenecer a mi familia planeada de antemano. Es para el que quiera. Y tú has respondido a ese llamado. Tú eres ahora un miembro de ese cuerpo santo que puede estar en su presencia sin sentimiento de culpabilidad o de condenación. Tú has sido bendecido con toda bendición espiritual que fue adquirida en la obra redentora de su Hijo. Todo es tuyo. Esas riquezas no requieren fe para disfrutarse. Nos pertenecen tanto como el dinero que nos ha dejado algún familiar. Él nos dice en el verso 6 que, según el puro afecto de su voluntad, nos hizo aceptos en el amado.
no de mala gana, ni a duras penas, sino conforme a las riquezas de su gracia. Fíjate en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cómo puedes ser tú un enclenque? ¿Cómo puedes actuar como ignorante y desconocido? ¿Qué no puedes ver tu lugar ahora? Tú debes glorificarle a Él tomando tu lugar en Cristo. Jamás pienses en la fe otra vez. Todo esto te pertenece. Jamás pienses en que no eres digno, porque Él es tu justicia. Jamás pienses en tu habilidad, porque Él es tu habilidad. Muévete libremente. Sal y actúa en toda la plenitud de su maravillosa gracia. Disfruta tus derechos y toma tu lugar y llena su corazón de gozo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Piensa en ti como estás sentado junto con Él. Podemos hacer lo mismo que Pablo. Él arrojó el demonio de aquella muchacha demente con solo decirle, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. ¿Cómo debemos alabar al Señor por esta habilidad? Nosotros somos los jefes. Nosotros somos los vencedores. Estamos reinando con Él. ¿Qué no puedes ver que aquí se encuentra la clave para una vida de oración que puede sacudir el propio trono de las tinieblas? Piensa en tus enemigos como si los tuvieras debajo de tus pies, conquistados y derrotados. Déjate de andar a tientas. Esta es gracia y es toda tuya. Toma tu lugar. Las circunstancias nos obligan a acercarnos a Dios en oración. La palabra de Dios nos da fe para llegarnos a Él con confianza. Su nombre nos asegura que Él escucha nuestra oración. Las fuerzas de las tinieblas están llenas de maldad y de odio y procuran hacerte la vida desagradable, pero tú eres el amo de ellas. Tú no tienes que combatirlas. Tu combate es un combate de fe, descrito en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nosotros somos sus amos, y los dominamos con palabras. Jesús echó fuera demonios con palabras, sanó a los enfermos con palabras, aquietó el mar con palabras, y nos dio la habilidad para usar palabras, sus palabras, su propio nombre que tiene toda la autoridad. Así que podemos actuar como Pedro junto a la puerta la hermosa. Podemos decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 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 Y luego olvida cómo era. Santiago 1:24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El hombre de la nueva creación, a menos que haya hecho un estudio cuidadoso de lo que él es en Cristo, cuando se vea en apuros o dificultades, olvidará cómo era. Hemos vivido tanto tiempo en la esfera de los sentidos que es difícil para nosotros darnos cuenta de lo que somos en Cristo. Inconscientemente volvemos a la vida vieja, a la vida antigua, viéndonos como éramos y no como ahora somos. Efesios 1:7-9 no es una realidad factible para muchos. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esta escritura es casi desconocida. Fíjate en la primera oración. ¿En quién? Es decir, en Cristo, tenemos nuestra redención del dominio de Satanás, de su autoridad, porque hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Y Jesús es nuestro nuevo Señor, nuestro Maestro de amor, nuestro guardián, el fiador de nuestra habilidad para reinar sobre las fuerzas que antes nos dominaban. Tenemos tiempo presente nuestra redención del miedo y de la causa del miedo, y ahora no solo hemos sido liberados, sino que nos hemos convertido en amos donde antes fuimos esclavos. Ha habido una remisión de todos nuestros delitos pasados, y esa remisión ha sido de acuerdo con las riquezas de su gracia. Esta es una insondable expresión de amor. ¿Quién puede saber lo que las riquezas de su gracia significan para nosotros?
Y Él hizo abundar todo esto para con nosotros en toda sabiduría, porque Cristo nos ha sido hecho sabiduría. He aquí una extraña expresión. Nosotros contamos con la sabiduría para encarar los problemas de la vida con prudencia, y esta sabiduría y prudencia y habilidad de Dios es su voluntad para con nosotros. Al principio yo no podía entenderlo, después lo entendí claramente. Yo soy su hijo, debo actuar como tal, debo ocupar el lugar del hijo, debo hacer el trabajo de hijo. También necesitaré prudencia, necesitaré sabiduría, necesitaré su habilidad para encarar toda contingencia. Esto es algo que ya poseo. No tengo necesidad de fe para obtenerlo. La oración no es necesaria porque es mío. Con cuánta frecuencia desde que esta posesión se hizo mía he olvidado cómo era. Por el momento he actuado como un mero hombre, como dice Weymouth, como un niño. Un conocimiento sensorial arroja su obscuro manto sobre mi espíritu y me olvido de él y de su habilidad. Me olvido del nombre y de su autoridad. Olvido que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y dudo por un momento. Entonces Él me devuelve lo que soy en Cristo y gozosamente tomo mi lugar. Frecuentemente nos olvidamos de nuestra justicia. Él nos ha hecho ser su justicia en Cristo. El enemigo, el adversario, nos hará olvidar esto y el conocimiento sensorial nos hará dudar de nuestra dignidad y habilidad para estar en su presencia. Nos hará decir, oh, si solo tuviese fe, cuando la fe no es necesaria, porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Somos ricos con sus riquezas. Somos fuertes con su fortaleza en el hombre interior. Deberíamos afirmar constantemente lo que somos en Cristo. Todo creyente debería escribir en una tarjetita o en una agenda una lista de todo lo que él es en Cristo. Debería leerla una y otra vez. Comienza a escribir así: en Él yo tengo mi redención. En Él yo soy una nueva creación y Satanás no tiene dominio sobre mí. Solo Jesús es mi Señor. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Tengo tanto derecho en la presencia de Jesús o tanto derecho en la presencia del Padre como Jesús la tuvo. Tengo una invitación para hacer acto de presencia en la sala del trono y acercarme confiadamente a tomar mi lugar como hijo. Y necesito acordarme de todo esto para que nunca le cause yo oprobio actuando como un mero hombre y olvidando lo que soy. Debo recordarme a mí mismo que tengo compañerismo con Él, que soy copartícipe de las cargas que Él lleva y Él es copartícipe de lo mío. Debo recordarme a mí mismo que soy un miembro fructífero del cuerpo de Cristo. Jamás debo olvidar la clase de hombre que Él hizo de mí. Debo recordar que Dios, en su beneplácito, es quien obra en mí, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Eso me saca de la vida vieja, de la vida antigua. Quizá me encuentre en las mismas cercanías. Quizá todo en mi alrededor sea como antes, pero este hombre interior del corazón ha sido recreado. El verdadero hombre ha sido hecho a la imagen de mi Padre Dios, y yo tengo el derecho al uso del nombre de Jesús, y tengo la habilidad de mi Padre para encarar los problemas de la vida, sean los que sean. Capítulo 9. La oración y la iglesia. Toda iglesia debe tener un programa de oración. Debe haber oración organizada, así como hay escuela dominical, así como hay congresos, conciertos y campañas y juventud organizadas. La vida de oración de la iglesia debe estar relacionada con todas las demás actividades de la congregación, de modo que Dios pueda sentirse en cada área. La oración forma el verdadero vigor de la iglesia. Recuerda que la vida de oración pone a todos los que oran en contacto vital con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los coloca en continua comunión con la palabra. La oración no es musitar plegarias, sino encontrarse con Dios por un momento, conocer su voluntad para el día, sentir su fortaleza, su quietud y su amor. Este contacto vital tiene ciertas reacciones espirituales que son de inestimable valor para la vida de la iglesia. Todos sabemos lo que pasará cuando un gran número de personas en la iglesia se alisten en un programa de oración y entren diariamente en contacto vital con el Señor.
Todo hombre y toda mujer que sean miembros de la iglesia, pero que no estén dedicando tiempo a la oración, serán un lastre en la congregación. Estos pueden estar en el grupo de alabanza, pueden estar en el ministerio de niños, pueden actuar como edecanes o líderes, pero cualquiera que sea su lugar, ellos comunicarán a otros cierta frialdad porque son un cuerpo inerte. Llevarán la tendencia de reducir la temperatura espiritual de todo aquel que se ponga en íntima relación con ellos. Por consiguiente, es de vital importancia que el mayor número posible de los miembros sea guiado a participar en el programa de oración de la iglesia. La iglesia no es un lugar para exponer nuevas teorías, es un lugar para hechos reales. Una iglesia no puede progresar sin la oración. Podemos atraer a las multitudes por medio de la elocuencia, de los shows, de lo espectacular, pero edificar un verdadero cuerpo espiritual solo es posible por medio de la oración. Esto requerirá mucha instrucción sabia de parte del pastor general, de parte del pastor titular, de parte de los maestros y de parte de las clases de adultos. Concede a la oración un lugar prominente en el programa de las congregaciones cristianas. No solo enseñes acerca de la oración, practícala. Ten actividades de oración con un verdadero programa. Asigna temas para intercesión definida. Mientras que uno intercede, prepara a los demás para que hagan suyas las oraciones, no respondiendo con amenes ruidosos, sino haciendo muy suya esa oración y en forma quieta. El grupo entero invadirá la sala del trono, haciendo suya aquella súplica. Tú puedes educar a la congregación para que sus oraciones prevalezcan. Haz de ellos maestros de la oración, poderosos en la intercesión. El problema de la oración. El problema de la oración es un problema de fe, y la fe es un problema de la integridad de la palabra de Dios y de la habilidad de Dios para respaldar sus promesas y afirmaciones con hechos contenidos en la palabra. Hay otro aspecto del problema: la habilidad del creyente para estar en la presencia del Padre sin sentido de culpa, condenación o inferioridad. Por consiguiente, cuando sabemos que la palabra de Dios no puede ser quebrantada y que Dios la guarda literalmente, cabe preguntar: ¿tengo derecho a estar en la presencia del Padre y presentarle mis peticiones sin ser objeto de condenación? Hay aquí unas cuantas cosas que todo creyente debe saber. Primero, realmente nosotros somos nuevas creaciones, creados en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Date cuenta de estos hechos. Primero, uno está en Cristo, de una vez por todas. Uno no entra en Cristo para luego dejarlo. Si uno lo deja, esto es el final. Segundo, uno es una nueva creación, una nueva raza. Uno ha recibido dentro de su espíritu la vida y la naturaleza de Dios. Las cosas viejas pasaron. Estas cosas viejas son la muerte espiritual, la unión con Satanás y los viejos pecados, los pecados cometidos cuando estaba espiritualmente en unión con Satanás. Estos le son remitidos. Un nuevo yo te es dado. El viejo yo, el viejo hombre, deja de ser, porque el antiguo yo, o el viejo hombre, como se le llama, no puede vivir en Cristo. Fíjate de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Esta nueva creación es un producto de Dios. Es creada en Cristo Jesús, es nacida de arriba. Es nacida del Espíritu Santo por la palabra, y esta nueva creación permanece sin condenación y reconciliada con el Padre. 2 Corintios 5:21 lo afirma claramente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el momento en que nos hacemos nuevas creaciones, nos convertimos en justicia de Dios. La justicia de Dios significa la habilidad de estar en la presencia del Padre sin sentido de culpa, condenación o inferioridad. Desde ese momento somos los hijos y las hijas de Dios.
Sería una cosa anormal si Él nos recreara impartiéndonos su propia naturaleza y luego nos dejara bajo la amenaza de maldición y condenación, incapaces de estar en su presencia sin sentir culpabilidad, condenación o inferioridad. Entonces, ya sabemos que podemos estar en la presencia de Dios libres de todo sentimiento de indignidad. Sabemos también que tenemos el derecho legal de estar en la presencia del Padre, porque hemos nacido legalmente dentro de su familia y legalmente nos ha adoptado y aceptado como hijos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sabemos además que tenemos el derecho legal de usar el nombre de Jesús y que todo lo que pidamos al Padre en ese nombre, Él nos lo concederá. Esto nos aclara todo con respecto a nuestra habilidad de estar delante de Él, en la sala del trono, sin condenación. Nos han predicado tanto del pecado y nos han dicho con tanta frecuencia que somos indignos e incapaces, que esto nos ha sumido en un sentimiento de inferioridad y ha destruido nuestra vida de fe. Nadie puede caminar con Dios mientras se encuentre bajo condenación. Tú puedes ahora darte cuenta de que la oración se basa en motivos legales. No solo se basa en promesas, sino en afirmaciones de hecho. Entonces, no existe problema de fe para el creyente, porque todas las cosas le pertenecen, como dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por esto te darás cuenta muy claramente de que no es un problema de fe el que tenemos los hijos y las hijas de Dios. El problema consiste en que tomemos nuestro lugar y disfrutemos de todos nuestros derechos. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Por consiguiente, todo lo que se efectuó en la obra consumada de Cristo nos pertenece. Es una propiedad nuestra desde ese momento. Toda nuestra lucha por obtener fe ha sido el resultado de ignorar lo que nos pertenece. Ahora simplemente debemos tomar nuestro lugar y emplear nuestros derechos. Mas alguien dirá, ¿y queda la lucha con Satanás? Sí, ciertamente estamos en guerra con un enemigo derrotado. Satanás fue derrotado antes de que Jesús resucitara de entre los muertos. Lee el libro en inglés Identificación y te darás cuenta de que fuimos crucificados con Cristo, morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, sufrimos con Cristo, fuimos justificados con Cristo, fuimos vivificados con Cristo, conquistamos a Satanás con Cristo y luego fuimos resucitados juntamente con Cristo y ahora estamos juntamente sentados con Cristo. Eso demuestra también lo que fue nuestro combate con el enemigo cuando conquistamos a Satanás con Cristo, antes de que Él se levantara de los muertos. Todo lo que Jesús hizo nos fue acreditado a nuestra cuenta. Toda la obra substitucional de Cristo fue para nosotros. Él no conquistó a Satanás para sí. Él no quitó el pecado para sí. Él no sufrió el juicio que hubiera caído sobre el pecador para sí. Él sufrió en lugar nuestro, y nosotros hemos entrado en su victoria, y ésta nos fue acreditada, de modo que Satanás es ahora un enemigo derrotado. No peleamos contra carne y sangre, ni contra los humanos, ni contra las personas, ni contra instituciones humanas, sino contra los demonios que saben que en el nombre de Jesús somos sus amos. Todo demonio sabe que tú, el recreado, eres su amo. Ellos nos dominan por medio de tretas, fanfarronadas, amenazas, mentiras y engaños. Ellos ponen enfermedades sobre nosotros y nos mantienen con ataduras, aprovechando nuestra ignorancia de lo que somos en Cristo y de lo que nos pertenece. Ten tu propia fe. Uno jamás debería confiar los grandes problemas de la vida a la fe de otro. Uno debe tener su propia fe. Una fe que encare cualquier crisis que pueda surgir. Tu caso es vital para ti. Puede ser que no sea vital para la otra persona cuya fe tú procuras. Quizá él tenga dificultades sin solucionar, luchas internas que jamás hayan sido resueltas.
Quizás su fe esté en un nivel muy bajo cuando tú acudas a Él en demanda de auxilio. Es de vital importancia para ti que tengas tu propia fe para recurrir a ella en estos casos difíciles. Cada uno debe edificar su propia vida de fe. Me doy cuenta de que la mayoría de la gente navega descuidadamente hasta que se encuentra en lugar de peligro. Se enferman ellos o algún ser querido o algún problema financiero o el corazón lo tienen amargado y todo su futuro se ve afectado. Entonces, frenéticamente se echan a correr en busca de alguien que pueda llorar y gemir y citar las Escrituras en lo que ellos llaman su oración. Y no vale para nada porque no está respaldada por la fe. Si hubiesen tenido fe, no habrían llantos ni quejas. Habría regocijo porque sabrían que todo lo que pidieran al Padre en el nombre de Jesús, Él lo concedería. He aquí algunos hechos que te podrán ayudar para que comiences a edificar tu propia vida de fe. La palabra es tuya. Es como si no hubiera habido en el mundo otra persona más que tú, y esta revelación hubiera sido hecha especialmente para ti. Tú puedes decir, es mía. Nadie tiene mayor derecho a ella que yo. Cada promesa es mía. Cada afirmación de hecho es mía. Cuando Él dice, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Tú puedes decir, Él me está hablando a mí. Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Este es su mensaje para mí, para ayudarme mientras esté en este mundo. Juan 15:7 es un mensaje del Padre que el Maestro me entregó porque Él dijo, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, mas el Padre habla por medio de mí. Por consiguiente, es el Padre quien dijo, si permanecen en Cristo y sus palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Este es el fruto de la oración, y tendrá que darse en uno de los pámpanos, y yo soy ese pámpano. Cuando tu corazón puede hablar así, te darás cuenta de que al acercarte al trono de la gracia, habrá un oído dispuesto a escucharte, y todo lo que pidas, porque la palabra está viviendo en ti, te será concedido. ¿Entiendes lo que esto significa? Un ser amado te ha escrito una carta. No la ha escrito a nadie más que a ti. Es demasiado sagrada para que otros la lean. Esa es tu carta. Es el ser amado quien te escribe. Dios es amor, y Él te ha escrito el libro llamado la Biblia. Jesús vino para descubrir el amor, y la revelación de ese amor nos ha sido dada en la palabra. Jesús te ha enviado ahora un mensaje de amor. Él dice, si permaneces en mí, si tú eres una nueva creación, ciertamente permaneces en Él. Sus palabras permanecen en ti, así como las palabras del ser amado permanecerían en tu corazón. Tú lees esas palabras del ser amado una y otra vez. Él desea vivir una vida entera a tu lado. ¡Cuán sagrada es esa carta! Es el propio mensaje del amor para tu corazón. El amor te ha hablado. El amor dice, si permaneces en mí y mis palabras han encontrado su lugar en ti, tú puedes pedir lo que quieras y yo veré que lo obtengas. El Espíritu Santo es tuyo. El Espíritu Santo te pertenece. Lucas 11:13 dice, «Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan». Solamente sus hijos e hijas se lo pedirán. Tú eres su hijo, tú has recibido su misma naturaleza. Tú eres realmente su hijo como lo fue Jesús cuando anduvo en Galilea. Entonces, tú tienes derecho al Espíritu Santo. Tú puedes pedirle que venga y haga su morada en tu cuerpo. Tan seguro como se lo pidas, puedes estar seguro que vendrá, porque ninguna palabra de Dios puede faltar. La palabra de Dios es muy sagrada para Él. Jeremías 1:12 dice, «Yo velaré sobre mis palabras para cumplirlas». Esto dice la versión Nácar Colunga. Este es un mensaje para ti. Es el amado que habla otra vez a su amada y le dice, ¿quieres que el Espíritu Santo haga su morada en tu cuerpo? Si así lo quieres, invítalo, porque Él está a la puerta en espera de tu invitación. Si le pides que entre, entrará y te conducirá a toda la realidad de la obra consumada por Jesús. Más aún, tú puedes confiadamente decir,
Su justicia es mía, porque en él me fue hecho justicia. Yo he sido hecho, mediante el nuevo nacimiento, la misma justicia de Dios en Cristo. Mi justicia es tan buena como la justicia de Jesús, porque es su misma justicia. Es tan buena como la que tenía Pablo, Pedro o Juan. Ninguno tiene justicia mejor que la mía. Cuando comprendo esto, la fe ya no es un problema para mí. La palabra de Dios es mía. El Espíritu Santo es mío, Jesús es mío, Dios es mi propio Padre. La justicia de ellos es la mía, su integridad es la mía. Yo soy una nueva creación, creado en Cristo Jesús. Todos los derechos y privilegios de un hijo son míos. Yo no tuve que solicitarlos, me fueron otorgados cuando fui hecho su hijo. Estas cosas eran parte de la nueva creación, de modo que yo entré a tomar posesión de mis derechos. La derrota de Satanás. Una de las mayores bendiciones, uno de los hechos más asombrosos, es que Satanás fue derrotado para bien mío. La victoria de Jesús sobre él es mi victoria. Cuando yo fui redimido en Cristo, esa redención me libró del poder del enemigo. He sido trasladado del reino de Satanás al reino del Hijo de su amor, en quien tengo mi redención completa y perfecta. Entonces yo no tengo que pelear para conquistar a Satanás, porque Satanás ya fue conquistado. Él fue conquistado para mí. Él sabe que fue conquistado para mí. De modo que yo recibo mi liberación y mi victoria sobre él en el nombre de Jesús con gratitud. Yo sé que Satanás es el autor de la enfermedad. Es el autor de la confusión y Satanás es el autor del sufrimiento. Yo sé que Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando Jesús dijo eso, me lo decía a mí, me hablaba a mí personalmente. Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Entiendes lo que esto significa para ti? Yo le pedí que me lo dijera, entonces él me dijo, eso significa que tú, personalmente, tienes el dominio sobre Satanás y todas sus obras, que los demonios están sujetos a ti, así como los demonios están sujetos a mí, y así como las enfermedades y las necesidades físicas y financieras están todas sujetas a mí, también lo están a ti. ¿Recuerdas cómo pagué los impuestos de Pedro? ¿Recuerdas cómo alimenté a las multitudes? ¿Recuerdas cómo anduve sobre las aguas? ¿Recuerdas cómo convertí el agua en vino? Ahora te estoy haciendo entrega a ti de esta autoridad sobre Satanás. Y no solo eso, sino que te estoy haciendo entrega de la habilidad para emplear esa autoridad, porque a mí me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Ahora yo quiero que tú uses esa habilidad. Te la estoy entregando a ti. Esa habilidad te enseñará cómo usar la autoridad que te ha sido conferida para utilizar mi nombre. En dicha habilidad está contenida mi sabiduría y mi propia habilidad. El Espíritu Santo tendrá que poner esta habilidad dentro de ti por medio de mi palabra. Tú ve ahora y utiliza esta potestad delegada juntamente con mi propia habilidad, porque yo soy tu suficiencia para satisfacer toda necesidad y encarar toda crisis de tu vida. Es como si Jesús estuviera en tu cuarto y te dijera eso a ti. Y no solo esto, lo cual sería ya suficiente, sino que te ha dado el derecho legal de utilizar el nombre de Jesús. Tú puedes decir, yo tengo una carta poder notarial para utilizar el nombre de Jesús. Él declaró que toda autoridad en el cielo y en la tierra es suya. Esa autoridad está incluida en el nombre. Es una parte del nombre, y Él me ha dado el derecho legal para usarlo, una carta poder notarial. Ahora yo puedo destruir las obras del diablo, puedo hacer libres a los hombres. Ahora yo puedo quebrantar el poder y el dominio de las enfermedades y de los demonios sobre los cuerpos, corazones y mentes de todos los hombres. Ahora yo puedo realmente tomar el lugar de Jesús y hacer sus obras. Ahora puedo entender lo que quiso decir cuando exclamó, mayores obras que éstas harán por cuanto yo voy al Padre. Yo cuento con sus propias palabras para esto. Yo tengo el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos dentro de mí mismo. Yo tengo la misma justicia que Jesús tuvo, porque Él es esa justicia.
Me regocijo por la derrota de Satanás a mi favor. Yo tengo el nombre de Jesús. Dios es mi propio Padre. ¿Qué más podría pedir? Pero eso no es todo. Yo soy su propio hijo. No tengo que esforzarme por ser su hijo. Yo soy nacido de su espíritu. Soy partícipe de su naturaleza, la vida eterna. Su palabra me ha dado absoluta seguridad de mi relación con él, de modo que atrevidamente haré mi confesión ante el mundo. Soy un hijo de Dios. Soy una nueva creación. Soy un heredero de Dios y un coheredero con Cristo Jesús. Él me ama a mí, así como amó a Jesús. Su hogar es mi hogar. Cuando termine aquí mi obra, y si Jesús se tarda, iré a la casa de mi Padre, porque es mi propia casa. Estos hechos que conmueven el alma han hecho nacer una fe verdadera en mi propio corazón. Yo tengo ahora mi propia fe. Tengo confianza en mi fe. Yo sé que todo lo que pidiere al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo dará. Yo sé que tengo autoridad sobre toda la potestad del enemigo en el nombre de Jesús. Una introducción al tema, un estudio sobre la fe. Nuestras escuelas teológicas jamás han tenido un departamento de fe, de modo que cada iglesia, cada congregación pudiera tener una clínica de fe y una clase semanal sobre el estudio y desarrollo de la fe. La fe no es un producto del conocimiento sensorial, no es un producto de las facultades intelectuales. La fe es nacida del espíritu recreado. Querámoslo o no, el hecho es que no hay amor en el corazón natural de los hombres, ni tampoco fe. La fe y el amor provienen del espíritu humano recreado. Hasta que un hombre ha recibido la vida eterna, la naturaleza de Dios, no puede ser un hombre de fe, y no puede ser un hombre de amor. Él solo tendrá una fe producto del conocimiento sensorial. Hasta que una mujer ha recibido la vida eterna, la naturaleza de Dios no puede ser una mujer de fe, y no puede ser una mujer llena del amor de Dios. Ella solo tendrá una fe producto del conocimiento sensorial. Dios es un Dios de fe. La fe es su naturaleza, así como lo es el amor. Algunas veces he pensado que el amor es el padre de la fe y que la fe brotó de las raíces del amor. Y el amor únicamente puede emanar de su fuente, el corazón del Padre. De modo que cuando nacemos de nuevo, recibimos la vida eterna, la naturaleza de Dios, y esa naturaleza nos engendra en fe, y nosotros nos edificamos en la fe, alimentándonos de la palabra de Dios. Su palabra es la única fuente de poder para la recreación del espíritu del hombre, la única fuente para alimentar la fe. No podemos edificar nuestra fe mediante razonamientos abstractos. La fe solo puede ser edificada por actuar conforme a la palabra de Dios, dejando que la palabra viva en mí, así como vivió en Jesús. Por mi ejercicio en la palabra, yo edifico mi espíritu en la fe. Me convierto en hacedor practicante de la palabra. La palabra se convierte en parte de mi propio ser. Yo la asimilo en mi vida diaria y ella edifica en mí la fe de Dios. Capítulo 10. Un estudio sobre la fe. La razón por qué es tan difícil tener fe es porque el conocimiento sensorial nos ha ganado la delantera en nuestros programas educacionales y religiosos. El conocimiento sensorial nos ha venido en su totalidad a través de nuestro contacto físico con el mundo. Hemos aprendido a confiar de manera tan absoluta en nuestros ojos, en nuestros oídos, en el sentido del tacto, en el olfato, en el sentido del gusto, que las cosas espirituales no son difíciles de entender. Es fácil creer en las cosas que vemos. La multitud dijo acerca de Jesús: ahora vemos los milagros, ahora creemos en ti. Tomás cayó a sus pies cuando vio el costado herido y las señales de los clavos en sus manos y pies. Él dijo: Señor, creo. Jesús le dijo: más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. El Maestro penetró aquí al corazón mismo de las cosas. La fe es independiente del conocimiento sensorial. El antagonismo del mundo escolástico hacia la revelación llamada Biblia estriba en que la Biblia demanda fe en cosas que los sentidos no pueden percibir.
Hebreos 11:3 nos dice que los mundos fueron constituidos mediante la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso explica el primer verso. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza no es fe. La fe es siempre en el ahora. La esperanza es siempre en el futuro. Dios dijo, sea, y el sol y la luna y las estrellas fueron. Él dijo, sea la tierra, y la tierra fue. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Esta era una luz cálida que circundaba toda la tierra y la convertía en un jardín semitropical, y de la cual también salió el carbón de piedra, el aceite, las sustancias químicas y los minerales. Luego él dijo, que la tierra produzca, y la tierra produjo. Que existan los animales, y los animales existieron. La fe es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Es la habilidad creadora de Dios. Es la habilidad creadora del hombre. Los animales actúan por instinto, no por fe. El hombre actúa por fe. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de la fe de Dios. Él fue creado a la imagen del amor. Él es criado a la imagen de la fe. Reconozcámoslo o no, toda la vida del hombre, desde que llega a tener conciencia como niño pequeño hasta que se marcha a lo desconocido, es una vida de fe. Uno tiene fe en sus sentidos, el otro tiene fe en Dios. Cuando el hombre pierde la fe, la vida ha perdido su objetivo. Los grandes financieros son hombres de fe. Woolworth, el de las tiendas, tuvo fe en sus objetivos de 5 y 10 centavos de dólar. Henry Ford tuvo fe en que su automóvil daría resultado. Thomas Edison tuvo fe en la electricidad. La fe es lo que nos proporciona el éxito. La duda es lo que nos trae fracaso. Toda institución que enseña la duda se convierte en enemigo inconsciente de la civilización. La moderna tendencia del conocimiento sensorial se ha inclinado hacia el agnosticismo. El agnóstico posee la orgullosa confesión del no sé. El ateísmo dice que Dios no existe. El humanismo dice que el hombre es Dios. Todos son enemigos del éxito y del progreso mental y espiritual de la época. El agnóstico no aporta contribución, sino confusión. Dios es amor. Él obra por la fe. Es la fe la que obra por amor. Él es el Dios de fe. El hombre es la obra corolaria de la fe. Siendo creado a la imagen del amor, debe vivir por fe. El hombre es una creación de fe. Cuando la razón usurpa el lugar de la fe, el hombre se convierte en un fracaso. Consideremos ahora lo que la fe puede significar en el reino de lo espiritual. Algunas realidades. Entre más audaz es la fe, mayor es el éxito. La fe gana. Cuando la fe muere, el éxito dobla las manos. Podemos tomar como lema de la vida Mateo 19:26. Mas para Dios todo es posible. Primera de Juan 4:4 dice, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? Dios. Entonces, para el Dios que está en ti, todas las cosas son posibles. Si tú das libertad a ese Dios que está en ti, si tú le dejas actuar, te haces ilimitado en tu esfera. Al que cree, todo le es posible. El vocablo griego creer en este caso significa uno que cree. Eso es precisamente un hijo de Dios, uno que cree. Tú y Dios están vinculados. Tú te haces invencible. Tú puedes ver un reflejo de esto en el ministerio de Martín Lutero. Nosotros lo vimos en Juan Alejandro Dawie. Lo hemos visto en personas aquí y allá. Dios y el hombre vinculados, haciendo lo imposible. Sabemos que todo paso fuera del amor significa pecado. Sabemos que todo paso fuera de la fe significa debilidad y fracaso. La palabra creer es un verbo. La palabra fe es un sustantivo. Creer es actuar de acuerdo con la palabra de Dios. La fe es el resultado de esa acción. Jesús actuó de acuerdo con la palabra de su Padre. Él dijo en Juan 14:10. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Todas sus obras fueron el resultado de sus palabras.
Mateo 8, 5 al 13 nos relata la historia del centurión. Versículo 8. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús habló la palabra. La sanidad del leproso, la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre y la sanidad del hombre mencionado en Marcos 2, 3 al 12 son milagros realizados por su palabra. Mateo 14, 23 al 33 es la historia de Pedro caminando sobre las olas. Pedro dijo: si tú eres, manda que yo vaya. Jesús simplemente dijo una palabra: ven. Al decirla, las aguas sostuvieron el peso de Pedro. Otra vez vemos a Jesús aquietando el mar. Fueron palabras las que produjeron la calma. Él simplemente dijo en Marcos 4, 35 al 39, calla, enmudece. La fe de Jesús estaba en su palabra. Hechos 3, 1 al 11 nos da una descripción de la fe de Pedro en el nombre de Jesús en sus labios. Verso 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el que había estado cojo durante toda su vida fue sanado y fortalecido. En Hechos 20, 7 al 12, es la historia de un joven que se cayó de la ventana desde un tercer piso. Fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Fue el nombre de Cristo en los labios de Pablo lo que levantó al joven de entre los muertos. La fe, pues, es el actuar y el hablar de la palabra de Dios. El conocimiento sensorial habla la palabra del hombre y la fe habla la palabra de Dios. El hombre de conocimiento sensorial actúa de acuerdo con éste. El hombre de la fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. La fe consiste en dar substancia a la cosa que por largo tiempo tú habías esperado que se convirtiese en realidad. Hebreos 11:1 dice, según una nueva traducción: la fe, pues, es el título de propiedad de las cosas que se esperan. La esperanza jamás ha dado un título de propiedad, pero la fe es el título de propiedad. Cuando tú crees a la palabra, la angustia y el miedo se alejan de ti. Entre tanto que tú tengas esperanza, estará lleno de ansiedad y preocupación. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios, o tengan la fe de Dios. El reto de Jesús para nosotros es que tengamos la fe de Dios. Él la tuvo. Porque de cierto les digo, cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay dos cosas que debemos notar. Él cree en su corazón y cree en sus palabras. Tú crees en tu corazón y por consiguiente crees en las palabras de tus labios. Esto te da poder sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre las circunstancias. Marcos 11:24. Por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. La cosa que pides no ha estado en tu posesión, pero es tan real como si ya la tuvieras. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. La fe llamó a las cosas que no eran como si fuesen y lo fueron. Abraham creyó que Sara sería capaz de concebir y dar a luz un hijo cuando tenía 90 años de edad, y se convirtió en la mamá de Isaac. Abraham creyó que su cuerpo sería rejuvenecido y lo fue. Romanos 4:19 es el comentario de Dios acerca de esto. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú puedes ver la irresistible y absoluta habilidad de la fe. La fe que tú tengas triunfará, así como triunfó la fe de Jesús. La fe en tus propias palabras arrojará la enfermedad de los cuerpos de los enfermos. Cuando tú dices a la enfermedad: en el nombre de Jesús, sal de este cuerpo,
Tú tienes confianza en las palabras de Jesús en tus labios, así como Él tuvo confianza en las palabras de su Padre en sus labios, y la sanidad se realiza. La fe viene por atreverse a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Tu miedo de actuar conforme a la palabra es una forma de incredulidad que echa raíces en tu vida. Mateo 18:18. De cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. He aquí el reto de Dios a la fe asociada con otro. Todo creyente debe buscar un compañero que pueda creer con él y que pueda unir su fe con él. Tendrás una fuerza irresistible en el momento en que lo hagas. Tú solo podrás ser poderoso en la fe, pero serás más poderoso si te unes en la fe con otro. Juan 14:12-13 dice: de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La palabra pedir en el griego significa exigir o demandar. Tú no le estás demandando de Jesús, pero tú lo estás exigiendo como Pedro exigió al hombre junto a la puerta, la hermosa, que se levantara y anduviera. Tú estás exigiendo que la enfermedad y el dolor salgan de los cuerpos en el nombre de Jesús. Él dijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Satanás se ha aprovechado de ti. La enfermedad te ha hecho un inválido. Las circunstancias te han dominado y te han hecho esclavo en vez de amo. Simplemente insiste en que esa cosa no es para ti, no te pertenece. Ya no te vas a dejar derrotar. Puedes enfrentarte al diablo y decir con seguridad y confianza: Satanás, tú estás derrotado. En el nombre de Jesús, yo te exijo mis derechos. Juan 16:24 dice: hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Tu gozo no puede ser cumplido mientras los seres que tú amas estén enfermos, mientras que los hombres y mujeres a tu alrededor sean cautivos del diablo. Tu gozo no puede ser cumplido a menos que veas la voluntad del Padre realizada en las vidas de los hombres y mujeres alrededor tuyo. Ve pues y toma lo que te pertenece en ese nombre. Algunas realidades. Entre más audaz es la fe, mayor es el éxito. La fe gana. Cuando la fe muere, el éxito dobla las manos. Podemos tomar como lema de la vida Mateo 19:26. Mas para Dios todo es posible. Primera de Juan 4:4 dice: porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? Dios. Entonces, para el Dios que está en ti, todas las cosas son posibles. Si tú das libertad a ese Dios que está en ti, si tú le dejas actuar, te haces ilimitado en tu esfera. Al que cree, todo le es posible. El vocablo griego creer, en este caso, significa uno que cree. Eso es precisamente un hijo de Dios, uno que cree. Tú y Dios están vinculados. Tú te haces invencible. Tú puedes ver un reflejo de esto en el ministerio de Martín Lutero. Nosotros lo vimos en Juan Alejandro Dawi. Lo hemos visto en personas aquí y allá. Dios y el hombre vinculados, haciendo lo imposible. Sabemos que todo paso fuera del amor significa pecado. Sabemos que todo paso fuera de la fe significa debilidad y fracaso. La palabra creer es un verbo. La palabra fe es un sustantivo. Creer es actuar de acuerdo con la palabra de Dios. La fe es el resultado de esa acción. Jesús actuó de acuerdo con la palabra de su Padre. Él dijo en Juan 14:10: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Todas sus obras fueron el resultado de sus palabras. Mateo 8:5-13 nos relata la historia del centurión. Versículo 8. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús habló la palabra.
La sanidad del leproso, la sanidad de la mujer que tenía flujo de sangre y la sanidad del hombre mencionado en Marcos 2, 3 al 12 son milagros realizados por su palabra. Mateo 14, 23 al 33 es la historia de Pedro caminando sobre las olas. Pedro dijo: «Si tú eres, manda que yo vaya». Jesús simplemente dijo una palabra: «Ven». Al decirla, las aguas sostuvieron el peso de Pedro. Otra vez vemos a Jesús aquietando el mar. Fueron palabras las que produjeron la calma. Él simplemente dijo en Marcos 4, 35 al 39, «Calla, enmudece». La fe de Jesús estaba en su palabra. Hechos 3, 1 al 11 nos da una descripción de la fe de Pedro en el nombre de Jesús en sus labios. Verso 6, «Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y el que había estado cojo durante toda su vida fue sanado y fortalecido. En Hechos 20, 7 al 12, es la historia de un joven que se cayó de la ventana desde un tercer piso. Fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No se alarmen, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Fue el nombre de Cristo en los labios de Pablo lo que levantó al joven de entre los muertos. La fe, pues, es el actuar y el hablar de la palabra de Dios. El conocimiento sensorial habla la palabra del hombre y la fe habla la palabra de Dios. El hombre de conocimiento sensorial actúa de acuerdo con éste. El hombre de la fe actúa de acuerdo con la palabra de Dios. La fe consiste en dar substancia a la cosa que por largo tiempo tú habías esperado que se convirtiese en realidad. Hebreos 11:1 dice, según una nueva traducción: «La fe, pues, es el título de propiedad de las cosas que se esperan». La esperanza jamás ha dado un título de propiedad, pero la fe es el título de propiedad. Cuando tú crees a la palabra, la angustia y el miedo se alejan de ti. Entre tanto que tú tengas esperanza, estará lleno de ansiedad y preocupación. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo: «Tengan fe en Dios», o tengan la fe de Dios. El reto de Jesús para nosotros es que tengamos la fe de Dios. Él la tuvo. Porque de cierto les digo, cualquiera que dijere a este monte: «Quítate y échate en el mar», y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay dos cosas que debemos notar. Él cree en su corazón y cree en sus palabras. Tú crees en tu corazón y por consiguiente crees en las palabras de tus labios. Esto te da poder sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre las circunstancias. Marcos 11:24. Por tanto, les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. La cosa que pides no ha estado en tu posesión, pero es tan real como si ya la tuvieras. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. La fe llamó a las cosas que no eran como si fuesen y lo fueron. Abraham creyó que Sara sería capaz de concebir y dar a luz un hijo cuando tenía 90 años de edad, y se convirtió en la mamá de Isaac. Abraham creyó que su cuerpo sería rejuvenecido, y lo fue. Romanos 4:19 es el comentario de Dios acerca de esto. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú puedes ver la irresistible y absoluta habilidad de la fe. La fe que tú tengas triunfará, así como triunfó la fe de Jesús. La fe en tus propias palabras arrojará la enfermedad de los cuerpos de los enfermos. Cuando tú dices a la enfermedad: «En el nombre de Jesús, sal de este cuerpo», tú tienes confianza en las palabras de Jesús en tus labios, así como Él tuvo confianza en las palabras de su Padre en sus labios, y la sanidad se realiza.
La fe viene por atreverse a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Tu miedo de actuar conforme a la palabra es una forma de incredulidad que echa raíces en tu vida. Mateo 18:18. De cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. He aquí el reto de Dios a la fe asociada con otro. Todo creyente debe buscar un compañero que pueda creer con él y que pueda unir su fe con él. Tendrás una fuerza irresistible en el momento en que lo hagas. Tú solo podrás ser poderoso en la fe, pero serás más poderoso si te unes en la fe con otro. Juan 14:12-13 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La palabra pedir en el griego significa exigir o demandar. Tú no le estás demandando de Jesús, pero tú lo estás exigiendo como Pedro exigió al hombre junto a la puerta, la hermosa, que se levantara y anduviera. Tú estás exigiendo que la enfermedad y el dolor salgan de los cuerpos en el nombre de Jesús. Él dijo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Satanás se ha aprovechado de ti. La enfermedad te ha hecho un inválido. Las circunstancias te han dominado y te han hecho esclavo en vez de amo. Simplemente insiste en que esa cosa no es para ti, no te pertenece. Ya no te vas a dejar derrotar. Puedes enfrentarte al diablo y decir con seguridad y confianza, Satanás, tú estás derrotado. En el nombre de Jesús, yo te exijo mis derechos. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea cumplido. Tu gozo no puede ser cumplido mientras los seres que tú amas estén enfermos, mientras que los hombres y mujeres a tu alrededor sean cautivos del diablo. Tu gozo no puede ser cumplido a menos que veas la voluntad del Padre realizada en las vidas de los hombres y mujeres alrededor tuyo. Ve pues y toma lo que te pertenece en ese nombre. Introducción al tema: el fracaso del que espera. La esperanza es la más bella hija de los sentidos. El propio vocablo está lleno de fragancia. Los irreflexivos frecuentemente le han confundido con la fe. La fe es siempre en el presente. La esperanza es siempre en el futuro. Abraham tuvo que cambiar la esperanza por la fe. Hay siempre una batalla dentro del reino espiritual para lograr esto. La esperanza es muy vigorosa, está siempre llena de un entusiasmo vibrante. Damos gracias al Padre por ella, pero jamás puede ser asociada con la fe, o sentarse en el asiento de la fe, o tener dominio sobre la fe. La fe es el elemento creativo de Dios. La esperanza pinta las nubes del crepúsculo y hace del día que muera una hermosura. La fe es una cosa áspera, una fuerza creadora y dominante. La esperanza no puede crear, y su dominio es con frecuencia peligroso. La fe es constructora. Una fe que procede del conocimiento sensorial ha producido nuestras grandes empresas financieras. Ha sido el brazo derecho del hombre de los sentidos. Le ha hecho un conquistador en la lucha por la civilización. Mas la fe, que emana de la palabra de Dios y del Espíritu recreado, nos ha dado todo lo que es bello y real, todo lo que es santo, todo lo que realmente es digno en la vida. Nos ha puesto en contacto personal con el Creador del universo. Ha confesado a Jesucristo como Señor. Ha retado el corazón amoroso del Padre, trayendo como resultado la vida eterna para nosotros, y ha puesto al hombre en unión con la divinidad.